Buenos días, bueno, hoy es martes 20 de octubre y bueno, vamos a empezar este martes con el segundo momento de submódulo 2, ya submódulo, perdón, primer momento ya pasó, lo acabamos el viernes pasado con el examen de conocimientos, se entregaron también ya el portafolio y vamos a empezar ahora, les digo, martes con el segundo momento. Espero que ya todos estén listos, conectados, viendo el video, la emisión en vivo de la clase, para empezar a trabajar con el segundo momento. Déjenme ubicarme aquí en lo que es la parte del segundo momento. Aquí está. Con esto vamos a empezar. Recuerden que las clases o lo que hemos visto hasta ahorita, de las clases que hemos visto hasta ahorita, llegamos hasta la actividad 15 en este submódulo. En el submódulo anterior llegamos hasta la actividad 8. Entonces, en ambos submódulos no alcanzamos a terminar los bloques 1. Tanto en este submódulo 2 seguimos trabajando en el bloque 1 como en el submódulo 1 también. Ahí también seguiremos trabajando. Quiere decir que la actividad que vamos a hacer hoy es la continuación o la que está continua en la secuencia de actividades. Por lo tanto, va a ser la actividad número 16. ¿Verdad? Entonces, esa actividad 16 le corresponde a un tema nuevo dentro del bloque que les digo, seguimos viendo, que es el bloque 1, lógica de programación. Ese nuevo tema se llama estructuras de control y es aquí en donde nos vamos a enfocar hacia otro tipo de algoritmos y de diagramas de flujo que vamos a estar viendo con unas estructuras de control que ustedes, a una de ellas, bueno, de hecho una de ellas ya la estamos viendo, nada más que vamos a ver su concepto y algún ejemplo para que lo entiendan como tal, que sepan que todos los algoritmos y diagramas de flujo que hemos visto hasta hoy son de ese tipo. Después vendrá otro tipo de algo que les parecerá un poco familiar, de algo que vimos en tercer semestre, y otro tipo, en realidad son tres estructuras. El último tipo que vamos a ver, ese sí es, creo yo, a lo mejor para la mayoría de ustedes sea completamente nuevo. Y bueno, vamos a ver los tres tipos que les estoy comentando, ¿no? Son estos, que es secuencia, decisión y repetición. Esos son los tres tipos de estructuras de control. Y ojo, porque todo esto ya es material para examen del segundo momento. Y bueno, pues de acuerdo a esto vamos a hacer en esta primera hora la actividad, como les decía hace un momento, la actividad 16, ¿no? Van a ser una tabla de qué, pues de las estructuras de control. Ya saben ustedes que son tres tipos. Entonces van a elaborar una tabla de acuerdo a estos cuatro aspectos. Son cuatro, va a estar la tabla un poco ancha, porque son cuatro aspectos los que tienen que tomar en cuenta: nombre de descripción, ejemplo de algoritmo y ejemplo de diagrama de flujo. Tal vez aquí convenga que la hoja en la que vayan a hacer esta actividad no sea vertical, sino horizontal, para que tengan más espacio hacia los lados y puedan de esa forma poner todo lo que tengan que poner de una manera más amplia, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a ver los tres tipos de estructuras de control. Los nombres ya saben, ya los tienen, son estos tres: secuencia, decisión y repetición. La descripción, tanto junto con los ejemplos de algoritmo y diagrama de flujo, es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a ver el tipo de estructura de control del que ya hemos trabajado hasta ahora. Todos los que hemos hecho son de este tipo, de tipo secuencial o de secuencia. Y bueno, pues en esta estructura una acción o instrucción se ejecuta detrás de otra en orden secuencial, ¿sí? Los algoritmos, para cumplir con una de las características que veíamos, pues tienen que ir numerados los pasos, ¿no? Y esos pasos en este tipo de estructura de control, esos pasos se hacen en ese orden de secuencia: primero el 1, después el 2, después el 3, el 4,
el 5 y así sucesivamente hasta llegar hasta el final del algoritmo o del diagrama de flujo. Y es así como se ejecutan uno detrás de otro. No se puede ejecutar el paso número 3 si antes no se ejecutaron el 1 y el 2. ¿Sí? Esa es la lógica de este tipo de estructuras de control. Y bueno, pues el ejemplo de algoritmo pues es el que ya habíamos visto. Fue el primer ejemplo de algoritmo que vimos en el que pues veíamos o más bien sumábamos dos números, y fue con el que empezamos a ver la metodología de solución que estamos usando para elaborar los algoritmos y los diagramas de flujo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está el ejemplo del diagrama de flujo. Aquí no hay mucho que explicar porque todo esto ya se supone que se vio, se entendió, y está completamente comprendido por parte de ustedes, ¿no? Esto no es nuevo, pero sí en la parte de conceptualizar la forma en la que se llevan a cabo este tipo de estructuras en forma secuencial, pues bueno, ya lo estamos mencionando y por supuesto, claro que sí, puede esto venir en el examen. Bueno, vamos con la siguiente, que ya es quizá no completamente nueva, pero sí les parecerá un poco familiar quizá, porque en tercer semestre cuando vimos la hoja de cálculo, por ahí había una función que era de este tipo, de decisión, la función sí. De hecho, esa es la instrucción que vamos a estar utilizando, o más bien la palabra reservada que vamos a estar utilizando para hacer este tipo de resoluciones, ¿no? En algoritmo y en diagrama de flujo. Bueno, la estructura de control se llama decisión y una estructura de decisión está compuesta por una expresión lógica. Si al evaluar esta expresión lógica el resultado es verdadero, es decir, se cumple la condición, se realizará una secuencia de instrucciones, pero si el resultado es falso, se ejecutará otra secuencia de instrucciones. ¿Sí? Digamos que hay dos caminos por los cuales irse. Si resulta verdadero, se hace esto. Si se resulta falso, se hace esto otro, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de algoritmo y pueden ustedes estar, o más bien ven ustedes aquí en este ejemplo, las palabras reservadas en negrita. Y aquí está el ejemplo en grande para que se pueda ver mejor. Lo quise poner así solo y vamos a analizarlo un poco. Lo que hace este algoritmo es determinar si una persona es mayor o menor de edad, ¿no? Si recuerdan, de hecho, este mismo problema lo resolvimos mediante una función en tercer semestre cuando vimos la función sí. Y bueno, pues lo que se hace en el algoritmo es iniciar. Bueno, de hecho aquí, si se fijan, no tiene, a mí me faltaron aquí los números, pero bueno, yo les voy a pedir que sí los pongan. Fue un detalle que se me pasó, que omití. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona el algoritmo. Inicia, ¿no? El algoritmo se lee la edad, es la variable edad, y dice aquí, si edad es mayor o igual a 18, entonces se hace esto, es decir, se imprime mayor de edad, pero si no, es decir, si es falso, se imprime menor de edad. Aquí hay algo importante que hay que tomar en cuenta para este tipo de estructuras de control. Cuando se utiliza la palabra sí, se tiene que finalizar ese sí. Se tiene que especificar que ese sí se acaba, se finaliza, y que después de el fin sí vendrá el fin, pero del algoritmo, ¿no? Entonces, en este caso, los algoritmos tendrán dos fines: el fin del sí y el fin del algoritmo. Y aquí tenemos el ejemplo del diagrama de flujo, y vean cómo se hace, en donde también, como en el algoritmo estamos utilizando una palabra reservada nueva, aquí en el diagrama de flujo también estamos utilizando un símbolo nuevo, que es el del rombo, que es el que hace la función de decisión. Es el algoritmo expresado de manera gráfica por medio del diagrama de flujo es el mismo, y este es el mismo. Y si se fijan, pues está leyendo con el romboide edad, se está poniendo dentro del rombo edad mayor o igual a 18. Aquí ya no se pone el sí, ya no se pone leer, ya no se pone imprimir.
Y vean las dos opciones. Hacia abajo estamos haciendo el sí, el verdadero. Se imprime mayor de edad, esta parte, aquí. Y hacia un lado estamos poniendo el falso, el si no, que se imprime menor de edad. Ambos desembocan en el fin y de esta manera se acaba el diagrama de flujo. Aquí no hay necesidad de finalizar el sí. Esas son las reglas, ¿no? Bueno, ese es entonces la estructura de control de decisión. Y por último, vamos con la de repetición. La estructura repetitiva o también llamada iterativa. No se los puse aquí, que también se llama así. Bueno, de hecho, si les pongo aquí, especifico ciclo, bucle o lazo, pero también se llama iterativa. En la descripción de este tipo de estructura de control es que se utiliza cuando se deben ejecutar un conjunto de instrucciones un número repetido de veces. Al conjunto de instrucciones que se ejecuta repetidamente un número de veces se le llama también ciclo, bucle o lazo. ¿Sí? Y bueno, el ejemplo del algoritmo, lo mismo que les dije la vez pasada, en el anterior, no especifiqué los números, es un detalle que se me pasó, pero yo les voy a pedir a ustedes que sí los especifiquen para cumplir con las características de precisión del algoritmo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se hace en este algoritmo? Lo que se hace es contar, ¿sí? Aquí lo que está haciendo este algoritmo es contar del 1 al 10, ¿sí? Vean que al principio la lectura es diferente. ¿Por qué? Porque desde un inicio al algoritmo se le está, más bien a la variable que se está leyendo se le está asignando un valor, ¿sí? Esto es válido también. En los anteriores no asignábamos valores. Aquí sí estamos asignando un valor a x, que es x está iniciando en 1. Y dice ahí el algoritmo que mientras x sea menor o igual a 10, ¿qué hay que hacer? Imprimir x, ¿sí? Ahorita en este caso x vale 1, por lo tanto se imprimiría 1. Vean que después de la impresión hay un proceso que dice que x es igual a x más 1. ¿Cuánto vale x? 1. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Ahora x vale 2. Regresamos al mientras y volvemos a ejecutar la condición, esa condición que nos está marcando. Mientras x sea menor o igual a 10, hay que hacer lo siguiente, es decir, imprimir. ¿Cuánto vale x? 2. ¿Qué se va a imprimir? 2. Se regresa al proceso y ahora x vale 2. Y lo que hacemos es decir, x es igual a 2 más 1. 2 más 1, ¿cuánto es? 3. Regresamos al mientras y así se hace sucesivamente este proceso hasta llegar al 10, hasta llegar al 11, en donde la instrucción la condición más bien ya no se cumple. 11 ya no es menor o igual a 10, ya no se hace ni el imprimir ni el proceso, se llega al fin mientras y se termina el fin, ¿no? Se termina el algoritmo, ¿no? Aquí también hay que finalizar tanto la palabra reservada mientras como el fin, obviamente, del algoritmo, que lo hemos estado haciendo en todos los algoritmos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo del diagrama de flujo. En el diagrama de flujo se puede ver con más claridad la forma en la que se repiten las instrucciones, ¿no? Vean cómo se está leyendo x, que se inicia en 1, luego con el hexágono, este hexágono irregular, que es el que se utiliza para la instrucción o para la palabra reservada mientras x sea menor o igual a 10, ¿qué se va a hacer? Imprimir x, y después de imprimir x se va a sumarle a x 1. X es igual a x más 1. Si x empezó en 1, 1 más 1 da 2, ahora x vale 2 y se regresa. Vean cómo aquí se especifica muy claramente cómo se regresa otra vez al mientras y ahora x vale 2. 2 es menor o igual a 10, sí, entonces se hace esto, se imprime x. ¿Cuánto es x? ¿Cuánto vale x? 2, ¿sí? X es igual a x más 1, 2 más 1, 3, se regresa. X es menor o igual a 10, sí, porque 3 sí es menor o igual a 10, se vuelve a hacer esto, se imprime x, que vale 3, x es igual a x más 1, ¿cuánto vale x? 3 más 1 da 4, se regresa y se vuelve a cumplir la condición hasta que se llega al número 11, en donde esta condición ya no se cumple y se acaba el
el algoritmo. Más adelante, cuando hagamos cuando yo les encargue este tipo de algoritmo, pues haré uno antes de que ustedes hagan el que yo les encargue, para que sea más claro el ejemplo, porque quizá para alguno de ustedes este ejemplo no sea del todo claro para poder hacer ustedes solos un algoritmo de este tipo. Así es que, bueno, pues estos son los tres tipos de estructuras de control. Voy a regresarme para hacer una especie de resumen. Aquí está el de secuencia, aquí está el nombre, la descripción, el ejemplo de algoritmo y el ejemplo de diagrama de flujo. Aquí está el de decisión, es aquí lo tienen. El nombre, la descripción, el ejemplo de algoritmo y el ejemplo de diagrama de flujo. Y por último, aquí tienen el de repetición. El nombre, la descripción, el ejemplo de algoritmo y el ejemplo de diagrama de flujo. Todo esto ustedes lo tendrán que presentar por medio de una tabla para poder tener su actividad 16. Y bueno, mientras ustedes hacen este algoritmo, esta tabla, les voy a encargar también que hagan este algoritmo. Este de aquí, que es la actividad 17, es decir, que de aquí a lo que resta de tiempo hasta las 7:50, además de terminar la tabla, les voy a pedir también que traten, o más bien, no que traten, sino que hagan un algoritmo y un diagrama de flujo, ambos, los dos, para determinar si una calificación es aprobatoria o reprobatoria. Es algo muy parecido al ejemplo que vimos aquí, ¿no? Es muy parecido a esto, ¿sí? Entonces, ustedes saben qué es lo que determina o qué números son los que determinan si una calificación es aprobatoria o reprobatoria. Es algo muy parecido, pero quiero que ustedes lo hagan solos, y lo trabajaremos de la misma forma, ¿no? Mientras ustedes lo hacen ahorita, tienen que terminarlo antes de las 7:50. A las 7:50 yo regreso para explicarles cómo se elabora tanto el algoritmo como el diagrama de flujo, y ya después de ello, pues ustedes se autoevaluarán su trabajo, tanto el algoritmo como el diagrama de flujo, y pondrán los ambos correctos, ¿no? Por lo tanto, esta actividad 17, como las anteriores en las que hemos trabajado de esta forma, deberán de tener 2 algoritmos y 2 diagramas de flujo. El algoritmo que ustedes hicieron, tanto el algoritmo como el diagrama de flujo, tiene que estar autoevaluado, ¿sí? Bueno, pues entonces es todo. Los dejo trabajar. Tienen más o menos la mitad de la hora, unos 25 minutos para hacer este trabajo. Si tienen alguna duda, estoy conectado en Facebook, así es que los dejo trabajar.